Gloria al Señor. Primeramente, dando gracias a Dios, agradeciendo a Dios por todo en esta preciosa tarde, ya casi siendo las 5 de la tarde. Una vez más, por medio de esta red de comunicación, queremos saludar a todos nuestros hermanos, amigos, quienes nos van a estar acompañando por medio de esta transmisión, compartiendo esta poderosa palabra, siguiendo las consecuencias o las secuencias del día de ayer, acerca de estos últimos tiempos, acerca de los falsos profetas, falsos maestros dentro de la iglesia, acerca de las falsas doctrinas, cómo el diablo ha ingresado sus herejías dentro de la iglesia. Y vamos a tratar, a la luz de la palabra, porque la palabra de Dios es la fuente de confianza y de fidelidad que nos puede dar la seguridad y la certeza de cómo en realidad estamos delante de Dios. Miremos y examinemos nuestros corazones y nuestras vidas, y de esa manera poder acercarnos a Dios. Venimos diciendo en estos tiempos difíciles, tiempos donde el mundo entero está en un caos. Cada uno de nosotros sabemos los motivos, las circunstancias, pero no es otra cosa que el cumplimiento de la palabra. La palabra se está cumpliendo al pie de la letra, como el Señor habló hace más de 2000 años en su ministerio terrenal. La palabra del Señor dijo: cuando veis todas estas cosas, sabed entonces que estoy a la puerta. Cuando todo esto acontece, la iglesia tiene que mirar a Cristo. La iglesia es cuanto más debe de acercarse a Dios. La iglesia tiene que mirar a Cristo en estos momentos difíciles. El hombre se alarma al ver cómo está la sociedad en estos tiempos. Hoy usted ve a la gente lleno de miedo, lleno de temor, lo que va a acontecer de aquí adelante, de lo que se viene. Yo sé que este año 2020 es un año de grandes cambios. La economía será golpeada, el mundo no volverá a ser igual. Pero la iglesia tiene una esperanza, tiene una seguridad de que nos espera la patria celestial. Al ver todo esto, mi alma se goza y a la vez se entristece también. ¿Por qué se goza? Porque sé que Cristo está cerca.
El tiempo de la gracia está para terminarse. Está para acabarse el tiempo de la gracia. Pero a la misma vez también triste, porque hay muchas almas que todavía no han corrido a los pies de Cristo. Hay muchos todavía que intentaron, que quisieron, pero se quedaron en ello. Recuerda, amigo, recuerda, varón, mujer, de donde me oyes, de donde me escuchas. Cuando un día los que hoy hablan la palabra de Dios, los que hoy predican el Evangelio por los diferentes medios, en las calles, en los parques, llegará el tiempo en que este pueblo desaparecerá. Aquel día dirán verdaderamente, años tras años, más de 2000 años se va predicando que Cristo viene. Y muchos han dejado de creer, muchos se han cansado de escuchar. Pero todavía los que seguimos esperando, todavía los que seguimos creyendo a esta bendita palabra, yo seguiré esperando, yo seguiré creyendo esta palabra porque Él dijo que vendría. Y yo lo creo. Y los que le creen han de esperarlo. Y los que en realidad han entendido la palabra de Dios deberán estar preparados para que el gran día, cuando el vuelo con destino a la patria celestial, se abren las puertas y son llamados aquellos que están escritos sus nombres en el libro de la vida. Un requisito muy necesario para tomar aquel vuelo con destino a la patria celestial es que tengamos el pasaporte sellado, y ese pasaporte es el sello del Espíritu Santo. Habemos muchos creyentes, muchos cristianos que estamos en la iglesia, pero no tenemos el sello del Espíritu Santo. Si no tenemos el sello del Espíritu Santo, por más años que llevemos en la iglesia, no alcanzaremos este glorioso advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos da tiempo para arrepentirnos, para volvernos a Cristo, para volver a los brazos de Cristo. No digas que todavía tienes tiempo, no digas todavía que eres joven, que todavía tienes muchos años por delante. Una vez más recomendándolos esto. Usted no sabe lo que puede pasar mañana. Usted no sabe lo que puede acontecer el día de mañana. El día de mañana le pertenece a Dios. Hoy es el día, porque mañana, quién sabe, puedes despertar en la eternidad. ¿Y qué será de tu alma? La palabra dice, así como hay un cielo, también hay un infierno. Aquel lago de fuego, donde su fuego nunca se apaga y sus gusanos nunca mueren. Tú, mi amado hermano, tú, mi amada hermana, amado amigo, tienes toda la oportunidad de tomar la decisión de dónde quieres pasar la eternidad mañana cuando partas de esta tierra. Tú lo eliges. Cristo ya vino, murió en la cruz del Calvario, y por medio de Él tenemos de entrada al cielo.
Solamente Él, dice su palabra en el libro de San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo el Señor Jesús hace 2000 años atrás. El tiempo para nosotros han pasado 2000 años y tantos. Pero cuando nosotros miramos en el calendario de Dios, en el tiempo de Dios, aún todavía no han pasado 2 días desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Porque la palabra de Dios dice, después de 2 días vendré. Para la humanidad el tiempo es demasiado grande. Para la humanidad el tiempo ha pasado 2000 años, pero en el calendario de Dios aún todavía no han llegado 2 días. Por eso, mi amado hermano, tenemos que tomar conciencia por nuestro alma. Pero eso lo decidimos cada uno de nosotros. Como siervo de Cristo, la única manera que puedo hacer, hacerte llegar el mensaje, hacerte llegar la palabra de Cristo, solamente decirte que Cristo te ama, pero también te da la oportunidad de arrepentirte y de correr a los brazos de Cristo. Así como también Dios es amor, su palabra dice que Dios es fuego consumidor. Muchas veces nos han predicado que solamente Dios es amor. Pero yo encuentro en la Biblia que Dios también es fuego consumidor. Porque la ira de Dios está puesta sobre sus enemigos. Aquellos que desobedecieron al Evangelio, aquellos que desobedecieron a Dios. Aquel día cuando el Señor venga y pague a cada uno según sus obras. No tendrás excusa, porque hoy en día la palabra del Señor se predica por todos los medios de comunicación. Y queremos llegar por medio de esta red de comunicación a sus hogares, a su familia. Usted tiene la oportunidad de reunirse en su hogar, en su casa, con su familia, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos. Y esta palabra pueda quedar guardado en vuestros corazones. No tengan miedo, no tengan temor de esta peste que está golpeando al mundo entero. No es más que otra cosa el cumplimiento de la palabra y Dios tiene control de todo. Todo estará bien si nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Dios tomará control de todo. Los cristianos no podemos vivir alarmados. Los cristianos tenemos que vivir dando glorias a Dios, porque su misericordia es grande para con nosotros. Es tardo para la ira y grande en misericordia. Con esta pequeña reflexión, quisiera dar inicio a este mensaje de esta preciosa tarde. Segunda parte acerca de los falsos profetas en estos postreros tiempos. Tomábamos ayer el texto bíblico acerca de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, y atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Claramente la palabra nos dice en estos tiempos para la iglesia que se vienen tiempos difíciles donde se presentarán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros, que engañarán a mucha gente, que en vez de enseñarlos la palabra de Dios para un día alcanzar la salvación, muchos están siendo llevados a un camino equivocado. Hoy el hombre busca la comodidad. Hoy la gente corre a las iglesias donde le hablan bonito, donde muchas veces no le reprenden del pecado, no le hablan del arrepentimiento. Si una iglesia, si un pastor o un ministro no te habla del pecado, del arrepentimiento, si no te habla de la santidad, si no te habla de cómo debes de vestirte, de cómo debes de andar delante de Dios, estás perdiendo tu tiempo en ese lugar. Porque muchas veces hemos escuchado mensajes que diciendo que solo Dios quiere tu corazón. Todavía no han conocido la palabra y todavía no han conocido a Dios. Pero si tú quieres conocer a Dios, está en esta bendita palabra. Allí está escrito quién es Dios y qué quiere de ti y de mí, qué es lo que demanda. No solamente es decir Señor, Señor, sino hacer la obra, hacer la voluntad de Dios. Sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. La palabra nos dice, ayer íbamos viendo acerca de los falsos profetas, que entrarán dentro del pueblo, entrarán dentro de la iglesia. Estos pastores, hoy los supuestos profetas, los supuestos apóstoles, entrarán encubiertamente dentro del pueblo. El pueblo, cuando habla el apóstol Pedro, siempre ha tratado. Cuando Pedro empieza a tratar acerca de esto, acerca de cómo se infiltra en grupos de creyentes con engaños de los falsos maestros. Nosotros vemos cómo Satanás ha usado la astucia para adentrar a las iglesias, aún para ponerse sobre los altares. Hombres sin temor, hombres que en realidad han perdido toda sensibilidad. Estamos viviendo los tiempos difíciles, estamos viviendo los tiempos más peligrosos, que la Biblia lo llama la apostasía. ¿Cuántos pastores, cuántos hoy llamados ministerios de alabanza, en realidad solamente buscan fama, solamente buscan dinero, solamente buscan poder? Y los pastores que han perdido la visión, y los pastores que han perdido la comunión con Dios. Ya no hay discernimiento dentro de la iglesia.
Cualquier cosa permiten en los altares. Lo cual la iglesia en estos tiempos está sufriendo la apostasía más grande nunca imaginada. Pero también está registrado en la palabra de Dios. Amado hermano, la palabra nos dice, cuando nosotros damos un recuento de la historia de cómo el hombre ha caído, vamos a encontrar que desde el encuentro con Eva se ha dedicado al engaño. Cuando nosotros vemos que desde el día de aquel que Satanás tuvo la oportunidad del encuentro con Eva en el momento cuando Eva estaba descuidada. Por eso nunca puedes descuidar tu comunión con Dios. Tú nunca puedes dejar de tener esa comunión con Dios. Porque Eva estaba distraído, Eva estaba desconcentrado en otras cosas. Entonces donde Satanás tuvo ventaja para poder entrar con el engaño, para poder entrar con la astucia. Por eso tú como creyente, como cristiano, tienes que tener en cuenta, no puedes vivir separado de Dios, no puedes vivir a tu manera, no puedes vivir sin una vida de oración, no puedes vivir sin un tiempo con la palabra de Dios. Porque esta palabra es el que te va a guiar por dónde es el camino, y el Espíritu Santo es el que te va a dar las fuerzas para que tú camines. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, no es por lo que el hombre tiene o por lo que el hombre es capaz, no es por eso. Pero en medio de las luchas, en medio de las batallas, siempre Cristo ha sido nuestro amparo. Siempre Cristo ha sido nuestra fortaleza. Siempre la iglesia ha prevalecido porque ha confiado en Cristo. Pero si tú también quieres tomarte del manto de Cristo, de las manos de Cristo, Él está dispuesto para extenderte la mano y ayudarte. No pienses que todo está perdido. No pienses que todo se ha terminado. Hay un tiempo de recapacitar, hay un tiempo de volverse a Dios. Quizás los vicios del alcohol, de la droga, quizás los vicios de este mundo te tienen envuelto en la droga, en el alcohol, en la pornografía, en la prostitución. Yo no sé en los vicios en que te tiene Satanás encadenado, en las mentiras. Pero estás a tiempo de poder recapacitar. Si tú vienes a Cristo como estás, Dios no te cerrará las puertas, Dios te abrirá las puertas. Dios extenderá sus manos, dice, si alguno viene a mí, yo no lo echo fuera. Pero tienes que tomar la decisión. Quizás si usted me ve sentado en este lugar, no es porque quizás no haya tenido experiencias en la vida. He sido golpeado por vivir una vida desenfrenada, por vivir una vida en el pecado. Y ha dejado muchas marcas, muchas cicatrices en mi vida. Cuando en el momento más difícil, más duro, cuando yo me había olvidado de Dios, aquel día Él vino a buscarme. Aunque era tarde, aunque era difícil para reaccionar porque estaba atado por vicios,
Pero doy gracias a Dios. Me hizo llegar a sus caminos, me hizo conocer su verdad. Y hoy aquí me tiene. También para darte ánimo, para darte fuerza, diciéndote, mi hermano, Él te puede ayudar. Porque sin Él no podremos tampoco hacer nada. Por eso desde aquel tiempo de cuando Eva se había descuidado, Satanás tomó la serpiente para poder acercarse a Eva. Pero Eva iba mirando y codiciando la cosa prohibida, el fruto prohibido que Dios le había dicho. Dios le dio un mandamiento y le dijo, de todo árbol del fruto comerás, pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal, solo de ello no comerás. Le dio todo el huerto del Edén para que pueda disfrutar de todo lo que había. A veces somos los hombres de esta manera, es la característica, es el rasgo puesto en el carácter del hombre. Tenemos alrededor cuántas cosas buenas que Dios nos ofrece. Hay cuántos privilegios que Dios nos ha dado, nos ha entregado. Pero muchas veces cuando Satanás te presenta una cosa mala, lo fácil que corremos. Eso es la naturaleza del hombre. Muchas veces por el descuido desde aquel día, dice la palabra, cuando nosotros vamos, quisiera llevarles a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. Allí nos dice la palabra, gloria al Señor. Nos dice la palabra, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corintio, temo de ustedes que todavía no tienen madurez espiritual. Temo de ustedes que por el descuido Satanás puede ganar ventajas en tu vida. Así como la serpiente engañó a Eva, así pueda que ustedes también caigan. Pero si tú y yo como iglesia estamos alertos, estamos en ayuno, en oración, estamos con la palabra de Dios. Si tú no te descuidas de la comunión con Dios, Satanás no tendrá lugar, no tendrá puertas de entrada. Es que tú le cierras las puertas a Satanás y le abres las puertas a Cristo. Y cuando Él ocupa tu ser, cuando Él ocupa tu alma, no habrá lugar para Satanás. Dios te dará la fuerza, Dios te dará la fortaleza. Tú no te puedes dar por vencido. Muchas veces queremos dejar el ministerio, sí. Por eso la palabra es clara. El apóstol Pablo, tomando de allá de Génesis, trajo a la iglesia de Corintio. Por eso le dijo, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Cuídate de la astucia de Satanás. Cuídate de la astucia del diablo. Muchas veces para destruir tu vida, para destruir tu ministerio, va a usar parte de tu familia. Va a usar parte de la iglesia, de los creyentes no convertidos todavía, de los creyentes fríos, de los creyentes tibios. Dios, Satanás va a usar como instrumento muchas veces para destruir, para desacreditarte. Tenemos que tener cuidado, iglesia.
Pero si tú tienes la comunión con Dios, entonces es imposible que Satanás pueda tomar ventaja en tu vida. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo está tu fidelidad hacia Cristo? ¿Cómo está tu fidelidad hacia Dios? ¿Eres fiel a Dios? ¿En realidad eres fiel a Dios? ¿O solamente de palabra, o solamente de promesas? Pero en el hecho no hay nada. Lástima de los creyentes que solamente hablan, pero no lo hacen. Lástima de los creyentes que no quieren obedecer a la palabra de Dios. Yo le pregunto en esta tarde, ¿cómo está tu fidelidad a Cristo? ¿En realidad le eres fiel a Dios? ¿En realidad le eres fiel a Dios? ¿O aún todavía dices que eres cristiano, pero todavía vas robándole a Dios? Pero si todavía lo hacías, hoy estás a tiempo de ponerte a cuentas con Dios, de ponerte a cuentas con tu hermano, a ponerte a cuentas con aquellos que hayas ofendido, con aquellos que hayas lastimado, con aquellos que hayas dejado tu palabra. Aquel que le diste tu palabra y todavía no lo has cumplido. O le has hecho una promesa y todavía no lo has cumplido. Estás a tiempo. No te descuides. Porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Por eso, amada iglesia, tenemos que tener en cuenta, cuando dice la palabra, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hoy, ¿cómo está la iglesia? Los falsos maestros hacen despliegue de sí mismos como pastores, maestros y evangelistas cristianos. Cuando hablamos de herejías se refiere a mentiras religiosas de fabricación humana que conducen a divisiones. Son mensajes fabricados por hombres. La herejía es un mensaje construido por hombres que solamente van a las iglesias para destruir, no para edificar. Por eso tú como iglesia tienes que ser sincero con Dios. No te engañes, mi amado hermano, no te engañes, mi amada hermana. Joven, señorita que me escuchas en esta tarde, donde estés, de donde te encuentres, no digas que mañana voy a hacerlo o todavía voy a pensarlo. El mañana, el pensarlo. A muchos hicieron que se despertaran en la eternidad del fuego. No esperes el mañana. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Entonces vemos cómo las herejías han sido introducidos en la iglesia. Y muchas veces como pastores, como encargados de las obras, no nos hemos dado cuenta. Muchas veces los pecados están aún dentro de aquellos pastores que supuestamente hablan de sana doctrina. Pero si en nosotros como iglesia no hay discernimiento, es imposible que nos vamos a dar cuenta, porque como dice la palabra, que
el diablo entra disfrazado como oveja, pero por dentro es lobo rapaz. Por eso, amado hermano, amada hermana, siervo del Señor, busca la guía del Espíritu Santo en oración. Busca la guía del Espíritu Santo mediante ayunos. Entiérrate con Dios. Dios sí responde. Dios sí oye tu clamor. Dios sí oye tu oración. Porque cada experiencia que uno pasa, hay experiencias que uno tiene que aprender. Pero Dios solo no lo va a hacer. Lo que tú tienes que hacer, Dios no lo va a hacer. Él va a hacer lo que nosotros no podamos hacer. Pero Dios también nos dio la capacidad para poder enfrentar ciertas cosas. Pero también en medio de ello Él está allí ayudándonos, extendiendo sus manos. Entonces nosotros vemos, dice la palabra, nosotros vemos cómo cuando nosotros vamos allá en 1 Corintios capítulo 11, ahí mismo el versículo 19 dice la palabra: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. El 20 dice: pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetada. El apóstol Pablo dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que en otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. El apóstol Pablo habla claro aquí: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Eres tú el que toleras el pecado. Eres tú como siervo, como iglesia de Cristo. Eres tú de buena gana que lo consientes, que lo tolera, sabiendo el pecado dentro. Sabiendo el pecado que está en el pastor, sabiendo que el pecado está en el hermano, sabiendo que el pecado está allí. Pero si tú no lo amonestas, si tú no lo hablas, si tú no lo predicas, eres porque tú lo estás tolerando. Es porque tú lo estás consentiendo, el pecado dentro de la iglesia. Y no digas: él está en pecado y bueno, yo no estoy en pecado y él dará cuenta. No, si tú sabes el pecado de un hermano, de un pastor en la iglesia y tú no hablas, la palabra de Dios dice que todo aquel que encubre su pecado no prosperará. Y por decir la verdad, por causa de la verdad, muchas veces vas a ser mal visto dentro de la iglesia. Vas a ser mal visto por medio de los mismos pastores. Vas a ser mal visto aún por los mismos diáconos de la iglesia, por decir la verdad. Pero yo les quiero hacer una gran pregunta. ¿Quién quiere que se enoje contigo? ¿O con quién quieres vivir en enemistad? ¿Con el hombre o con Dios? Por decir la verdad, dice San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente la verdad, que es Cristo, te hará libre. Pero tú tienes que denunciar el pecado. El apóstol Pablo dice: pues toleráis si alguno os esclaviza. Han entrado hombres corruptos de entendimiento, han entrado hombres llenos de pecado y ha esclavizado a la iglesia, ha esclavizado a los miembros de ciertas congregaciones. Viven como esclavos. Hoy las grandes congregaciones tienen esclavizado a las almas.
Por eso la Biblia dice que muchos han hecho de la iglesia de Cristo, de la casa del Señor, cueva de ladrones. Están devorando a las almas, pero los pastores mismos han empezado a tolerar el pecado. Porque los mismos pastores son orgullosos, son soberbios, son prepotentes. Los mismos pastores están llenos de avaricia, están llenos de codicia. Muchas veces hacen algo a cambio de algo. Muchas veces tratan de ayudar al hermano a cambio de algo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que los siervos han caído a tal estado de la miseria espiritual! ¿Acaso no hay fe en Dios? ¿Acaso no hay confianza en Dios? ¿Por qué no hay ese amor en nosotros aún de presentar nuestra vida a favor de un hermano, de una hermana? A veces en los momentos más duros, más difíciles, es a veces donde le damos la espalda. Y es un dolor tan grande en el alma. Es un dolor tan grande cuando muchos en los momentos que más lo necesitamos nos dan la espalda. Pero nosotros como siervos no podemos hacer esto, no podemos permitir. ¿Para quién trabajamos? Yo le pregunto a usted siervo, a usted sierva, a usted que es pastor, evangelista, a usted que es ministro de Dios. ¿Para quién trabaja usted? ¿Trabaja para el hombre? ¿O trabaja para Dios? Entonces, ¿quién es el que le va a pagar? Pero muchas veces somos tan miserables que uno, a pesar de ver que esas vidas, esas almas están pasando necesidad, pero sin embargo extendemos la mano para pedir una ofrenda. Porque si aquel día no le dieron la ofrenda, nunca más vuelven. Si aquel día no le dieron una buena ofrenda, no vuelven. Yo les pregunto, ¿cuánto les cobró Dios para enseñarlo? ¿Cuánto te cobró Dios para darte el ministerio? ¿Cuánto te cobró Dios para darte el talento? ¿Cuánto te cobró Dios para darte ese don? ¿Te puso precio? O Dios te dijo, para orar por un enfermo vas a cobrar, vas a poner precio. Para ayudar a un hermano vas a poner precio. ¿Cuánto vale? No te engañes a ti mismo, siervo del Señor. No te engañes a ti mismo. Y tampoco perjudiques a la iglesia de Cristo. No hagas que por tu culpa, por tu testimonio, muchas almas se pierden. Arrepiéntate y vuélvete a Dios. Porque todavía hay esperanza. La palabra nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda vuestra maldad. Aun si todavía Dios te da vida, es porque aún todavía te da la oportunidad. Aún todavía nada está perdido. Pero es tiempo de que como iglesia podamos recapacitar. Entonces dice la palabra,
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que no habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol Pablo nos habla claramente en 1 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. Si alguien te predica a otro Cristo que no es de la Biblia, si te predican a otro Dios que no está en la Biblia, es usted que lo tolera. Pero es necesario que usted conozca la palabra de Dios. Es necesario que usted conozca. Porque por eso muchas veces somos llevados como niños fluctuantes por corrientes de doctrinas. No te dejes de llevar, no te dejas, como dice la palabra, no te dejas seducir por bonitas palabras. La palabra de Dios es dura, la palabra de Dios es espada, la palabra de Dios es fuego, la palabra de Dios es martillo. Por eso la palabra dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Usted se da cuenta que hoy predican a otro Jesús. Hoy predican con otro espíritu. Y hoy predican otro evangelio. Se han dado cuenta cómo el evangelio se ha distorsionado, ha caído. Por causa de los hombres corruptos, de falsos profetas, de falsos maestros. Trayendo a otro Jesús. Viniendo con otro espíritu, trayendo otro evangelio. Tú como iglesia tienes que empezar a analizar si lo que te predican, si aquellos siervos que te predican en realidad viven conforme dice la palabra. Si aquellos siervos que te predican en realidad viven de lo que predican en la iglesia, en su casa, en su hogar, en su familia. Hoy es una lástima ver en los altares hombres que usted ve en los altares, bien a la corbata, bien a la camisa, bien al terno. Pero ve a verlo allá en la casa, ve a verlo allá en la sala, ve a verlo allá en el campo. Están desnudos. ¿Qué testimonio damos? Estamos muertos. Todavía no hemos conocido a aquel Dios que dice que es santo, 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 3 veces santo. Porque en estos tiempos hay muchas violaciones. Padres violan a sus hijas. Aún los hijos mismos violan a sus propias madres. ¿Por qué? ¿Alguna vez se ha preguntado usted? Porque usted se da cuenta, llega a las casas, llega a los hogares, usted se da cuenta aquel padre de familia en la casa, todo desnudo, mostrando el cuerpo a sus hijas. Usted se da cuenta y codiciando aún a sus propias hijas. Y ahí mirando las hijas el cuerpo, la desnudez, la vergüenza de los padres. Y creando en la mente de aquellas jóvenes, de sus propias hijas, llevándole a destrucción. Y por eso justamente se producen las violaciones, los abusos dentro del hogar, porque se ha perdido el temor a Dios. Aún las mismas mujeres, aquellas esposas, están en las casas semidesnudas.
Y allí en la casa tienen hijos jóvenes, hijos varones, y aquellos hijos están codiciando a sus propias madres. Por eso vemos en el mundo que los propios hijos violan a sus propias madres, porque las mismas madres provocan a sus hijos. Por eso como siervo de Dios, tienes que guardar tu integridad. Tienes que serle fiel a Dios en la iglesia, en la calle, en la casa, en el trabajo donde tú vayas. Tienes que ser fiel a Dios. Eso es el gran problema que tenemos hoy en día. Pero no se habla en las iglesias, no se habla. Mira las madres en la casa con la ropa todo ceñida, con todo el cuerpo voluptuoso ahí, provocando la concupiscencia, la lujuria, la lascivia de los hijos. Usted tiene que tener cuidado como siervo, usted tiene que tener cuidado como sierva de Dios. No abre puertas al enemigo, no abra puertas a Satanás. Tú eres responsable que tus hijos se pierdan o tus hijos se conviertan a Dios. Podemos ver de gente que no conoce a Dios. Podemos ver a gente del mundo que anda de esa manera. Pero tú como creyente, como cristiano, dice la Biblia que somos testimonios, somos libros abiertos al mundo. ¿Qué testimonio damos como cristianos? Muchas veces vemos, dicen cristianos, dicen hermanos, dicen pastores, dicen ser, muchas veces, yo no sé cómo se llaman, se llenan de títulos y se llenan de cartones y se llenan de papeles. Pero usted le ve, dice aquel hermano, dice aquel creyente, dice aquel pastor, dice aquel evangélico, usted le ve en la calle con chorcito. Qué vergüenza muchas veces el mal testimonio que damos. Por eso la palabra es claro, la palabra es tajante. La palabra que se traduce para destructores tiene que ver con la condenación eterna. Y esta palabra se usa en 6 ocasiones en la carta para aludir siempre a una condenación definitiva e irreversible. Cuando ahí leemos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3 donde estamos, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales y a de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tenga cuidado, amado hermano, amada hermana. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Allí lo que está diciendo el apóstol Pablo allá en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 4 o en 2 de Corintios, que aquellos que vienen trayendo a otro Jesús, aquellos que vienen viniendo con otro espíritu, aquellos que vienen trayendo otro evangelio, es porque aquellos están llenos de avaricia, que por medio de esa avaricia harán mercadería de la iglesia, de la gente ingenua que no conoce la Biblia, aprovecha. Pero es necesario que tú conozcas la palabra de Dios. Es necesario que tú entiendas la palabra de Dios. Con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Usted tiene que tener en cuenta. Usted no tiene que dormirse, usted tiene que despertar, despierta. Usted tiene que despertar de ese dormir, de ese sueño espiritual. Que el Espíritu Santo te va a dar la fuerza, el Espíritu Santo te va a guiar. Ora, mi hermano, busca a Dios y Él te va a dar la guía. Por eso dice con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Están predicando la palabra de Dios, pero están perdidos. Están guiando congregaciones, pero perdidos. Dicen ser ministros de Dios, pero no lo son. Porque presentan a otro Jesús, vienen con otro espíritu y traen otro evangelio. Son palabras fingidas, son mensajes fingidos, son mensajes falsos porque son falsos, y de un falso nunca puede salir la verdad. Todo es falsedad, todo es mentira y todo es engaño. Por eso, amada iglesia, tú tienes que despertar. Y nos dice la palabra que tenemos que despertar, que tenemos que entender la palabra griega que se traduce destructoras tiene que ver con la condenación eterna, y esta palabra se usa en esta carta siempre con la condenación definitiva e irreversible. Su condenación no tarda. Su condenación pronto llegará. Mira lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Dice ahí la palabra: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Son hombres impíos que están en los altares. Son hombres impíos que vienen con otro Jesús, con otro espíritu, trayendo otro evangelio. Son hombres impíos que su perdición, que el juicio no se tardará si no se arrepienten. Si no se vuelven a Cristo, aquella perdición, la condenación eterna los espera. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, dice la palabra, que por esa razón es trágico que una iglesia trate como virtud la tolerancia de enseñanzas e ideas ajenas a la Biblia en el nombre del amor y la unidad. Muchas veces vienen con apariencia de piedad. Traen encubierta la mentira. Tú no puedes permitir. Pero muchas veces caemos en el fuego porque no conocemos la palabra. Muchos somos creyentes ignorantes de la palabra. Más nos damos tiempo para estar pegado en los celulares, para estar pegado en la televisión. Muchos cristianos están pegados en las novelas, en las películas. Pero van a la iglesia, cantan, oran, van a la iglesia, hablan lenguas, dan profecías. Usted tiene que dejar toda esa basura, usted tiene que apartarse de toda esa basura del mundo. Hoy cuando a las cristianas, a los cristianos se les pregunta de Biblia, no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios. No hay ni un texto en su mente, en su corazón, en su alma. Pero pregunta de la televisión, pregúntale de las novelas, pregúntale de las películas, pregúntale de allá de las vanidades del mundo. Allí sí saben, allí eso conocen perfectamente. Pero cuando le dices de la palabra, no, para ellos dicen, no, mi mente ya está, ya no capta, ya no memoriza mi mente. Pero cuando le pregunta de las cosas, de la basura del mundo, lo saben perfectamente. Por eso la palabra de Dios dice, todo aquel que invoca el nombre de Jesús, el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. Apártase de toda injusticia, apártase de todo pecado. ¿Cuántos tienen el anhelo
de ser usados en las manos de Dios. Pero nadie está dispuesto a pagar el precio. Nadie quiere pagar el precio, todo queremos fácil. Pero si no estás dispuesto a pagar el precio, entonces no estás preparado para recibir de lo que Dios tiene para ti. Cuando tú dispones tu corazón, también Él está dispuesto para darnos, para darte lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás clamando. ¿Por qué muchas veces no recibes de lo que Dios tiene preparado para ti? Porque muchas veces queremos todo lo fácil. Queremos agarrarnos de lo fácil. Queremos tomar a Dios y hacer y manejar a nuestra manera. Queremos manejarle a Dios. No, a Dios no lo vas a manejar. A Dios no lo vamos a manejar. Él tiene el dominio, el poder y la autoridad. Pero bendito sea el nombre del Señor. Todavía en estos tiempos, a pesar que la apostasía está llenando el mundo, aún todavía en medio de ello hay hombres y mujeres que en realidad tienen temor de Dios, que en realidad aman a Dios, que en realidad aman la palabra. Sacan su tiempo para tener una comunión con Dios. Sacan su tiempo para tener una comunión con la palabra. Sacan su tiempo para tener una intimidad con Dios. Esos hombres, esas mujeres, gloria al Señor. Aunque dice la palabra, aunque la promesa tardare, pero llegará. Tú tienes que entender como siervo y sierva de Dios. No te dé por vencido, no mire los problemas, no mire la situación que pasa en el mundo. Tú mira a Cristo, porque Cristo es tu socorro, Cristo es tu amparo, Cristo es la roca, quien te va a cubrir de tempestades, de mareas que se puedan levantar, aunque ríos y vientos se levantan. No podrán destruirte. Porque tú estás edificado bajo la roca que es Cristo. Y aquel que está edificado sobre la roca, nadie podrá destruirte. Pero tienes que estar edificado sobre la roca. Analiza tu vida. Si en realidad estás edificado sobre la roca o estás edificado solamente en la arena. Porque muchos están edificados en la arena. Entonces cuando viene un problema, cuando viene una pequeña prueba, muchos se rinden, muchos dejan el evangelio, dejan el ministerio, dejan lo que Dios los ha entregado. Porque todavía no te has fundamentado sobre Cristo. Amada iglesia, entonces nosotros vemos que como este mundo, la iglesia en estos tiempos ha perdido la razón de lo que es la santidad, de lo que es servir a Dios. Echemos una mirada hacia la iglesia primitiva. Echemos la mirada hacia atrás un poco al libro de los Hechos, cómo era la iglesia primitiva. Todos se unían para buscar a Dios. Aquellos apóstoles estaban en oración y en ayuno buscando a Dios. Aunque entonces cada día la iglesia crecía porque no había pecado dentro de la iglesia. Pero hoy muchas veces las iglesias no crecen, muchas veces crecen en multitudes, pero espiritualmente están muertos. Porque hay muchos pecados en los pastores. Hay muchos pecados en el corazón de los pastores en estos tiempos. Pero es tiempo
de decir la verdad, es tiempo de enfrentar el pecado. El Señor le dijo a Ezequiel o a Isaías, le dijo: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su pecado. A ti Dios te ha puesto como atalaya para que adviertas el peligro que se acerca. El peligro que viene, tú tienes que advertir al pueblo, tienes que advertir. No te quedes callado, no te detengas, habla la verdad. Sé que te criticarán, sé que te murmurarán, sé que te tomarán como malo, sé que te verán como malo. Porque hoy la iglesia lo que está formando es gente liberal. Hoy a las hermanas le ves en la iglesia con falda, bonito, vestidos como cristiana, pero cuando salen de las iglesias, allá en el mundo no se conoce si es cristiano o es mundana. Entonces se ponen los pantalones, se vuelven a poner los aretes, se pintan, se cortan los cabellos. No, eso no es de Dios. Son hipócritas. ¿A quién Dios servimos? Por eso la iglesia tiene que entender. Los pastores tienen que hablar la verdad. No seas un perro mudo, como dice Isaías. No seas un perro mudo. Habla, denuncia el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vamos allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Y el versículo 4 dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Usted y yo tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado. Tenemos que hacer lo que Dios ha establecido en su palabra. Mira lo que dice el versículo 14 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a esa señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Hay cristianos, hay cristianas que se le predica la palabra, que se le habla la palabra, pero muchas veces se le entra por un oído y se le pasa por el otro oído. Muchas veces predicamos de cómo deben de andar, de cómo deben de vestirse, de cómo deben dar testimonio, pero sin embargo hacen caso omiso a la palabra de Dios. Por eso la palabra es: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, por medio de esta palabra. Si tú no obedeces esta palabra, si tú no obedeces este mensaje que Dios ha dejado, es tu responsabilidad si el día de mañana partes a la eternidad perdido y sin Cristo. Entonces hay que tener bastante en cuenta. Así como dice allá en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, dice que el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos traerán falsos mensajes, doctrinas de demonios por hombres mentirosos que tienen cauterizado la conciencia. Tú y yo tenemos que entender quién está delante de nosotros, quién es el que te está predicando en los altares. Tú tienes que entender y tienes que comprender. Y como iglesia, muchas veces tenemos que ser celosos por las cosas de Dios. No solamente porque hay muchas cosas que tenemos que aprender, hay muchas cosas que tenemos que como iglesia, porque sabemos que vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en momentos duros en esta etapa de la iglesia. Y allí dice: negarán al Señor.
Esta frase expone la profundidad del delito y la culpabilidad de los falsos maestros. Esa culpabilidad de aquellos falsos maestros. Esta palabra inusual en griego para Señor aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y alude a uno que tiene autoridad suprema sobre todos los demás, tanto en sentido humano como divino. Pedro advierte aquí que los falsos profetas niegan el señorío soberano de Jesucristo, aunque su herejía puede incluir la negación del nacimiento de la deidad de Cristo. Aunque puedan negar muchas cosas, aunque puedan alterar muchas cosas, pero tú tienes la capacidad. Dios te dio el Espíritu Santo para que tú puedas discernir. Dios te dio de su Espíritu Santo para que tú puedas entender los propósitos de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que Dios te está llamando con un don, con un ministerio, con un talento, pero todavía le has cerrado la puerta? ¿Hasta cuándo tendrás cerrado tu corazón? Es tiempo que te empieces a despojar. Es tiempo que empiezas a dejar el viejo hombre, las viejas costumbres, las tradiciones de este mundo. Entonces afírmate en la verdad, afírmate en Cristo, afírmate en la santidad a Dios. Y usted entenderá que Dios empezará a obrar en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Si en un momento has descuidado tu familia, tu matrimonio, es tiempo de pelear esta batalla. Es tiempo de volverte a Dios. Si tu familia, tu matrimonio está pasando por momentos difíciles, corre a Cristo. Él te puede ayudar. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros vemos aquí el error básico de los falsos maestros es que no se someten a la vida de cada uno de ellos al señorío de Cristo. Todas las religiones falsas tienen una doctrina errónea. Traen un Cristo diferente, como decía el apóstol Pablo. Por eso nosotros niegan al Señor quien los rescató. No te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides de dónde Dios te extendió sus manos para hoy tenerte donde estás. Nunca te olvides. Cuando estás a punto de dejar el ministerio, cuando estás a punto de dejar la palabra, cuando estás a punto de irte abandonando todo, acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate dónde estabas antes en Dios. ¿Qué era de tu vida? ¿Qué hubiera sido hoy si Dios no te hubiera alcanzado? Recuerda eso. Cuando aquel día quieres abandonar, cuando aquel día quieres dejar, recuerda de dónde Dios te tomó. Cuando el mundo no te tomaba en cuenta, cuando la familia no te tomaba en cuenta, cuando todos te daban la espalda. Pero había un amigo que te extendió las manos y te dijo: todavía yo estoy aquí, todavía yo no te he dejado, todavía yo no te he desamparado. Aunque todos te dieran la espalda, pero yo estaré contigo. Por eso su palabra dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Él no se olvidará de ti. ¿No crees que lo que tú estás pasando, no pienses lo que tú estás pasando, no lo entiende Dios?
Dios lo sabe perfectamente lo que estás pasando. Dios lo conoce perfectamente lo que tú estás pasando. Solamente que Dios toma un poquito de tiempo para ver tu fidelidad. Dios está tomando un poco de tiempo para ver tu sinceridad, para probar tu fe. ¿Hasta cuánto estás dispuesto de esperar a Dios? ¿Hasta cuánto estás dispuesto de abrazar aquella fe, aunque no lo veas nada? Aunque aparentemente todavía no has alcanzado nada. Muchas veces cuanto más te acercas a Dios, cuando las cosas más se empeoran, allí es cuanto más debes de poner tu confianza en Dios. Ahí es cuanto más debes aferrarte a Dios. Porque cuando tus oraciones no son oídas, cuando tus oraciones quizás tú piensas que no son escuchadas, no son oídas, entonces tú tienes que entender el lenguaje de Dios. Que es cuanto Dios está más atento a tus oraciones, cuanto Dios está más atento a tu clamor, porque entonces quiere afirmar esa fe, quiere poner más firme esa fe, quiere Dios que tu fe se afirme y crezca más. Entonces cuando haya terminado de afirmarse, viene la respuesta de lo que tú buscas. A veces no llegamos a entender. Pero tenemos que nosotros entender los términos que Pedro usó aquí son más analógicos, porque hablan de cómo un amo humano tiene dominio sobre su casa. El amo compraba esclavos y los esclavos debían lealtad al amo como su soberano. Entonces vemos donde se dice que Dios compró a Israel aunque ellos le rechazaron. En sentido doctrinal, esta analogía puede verse como la responsabilidad de someterse a Dios, que los falsos maestros no habían cumplido. Por otro lado, es probable que ellos afirmaran ser cristianos y por ende que el Señor los había comprado en realidad. Con algo, Pedro desdeña este alegato al escribir sobre la condenación que los esperaba. Así pues nosotros tenemos que entender que si no permanecemos en la verdad, que si no permanecemos en Cristo, acuérdate que hay una condenación, acuérdate que hay un juicio, acuérdate que después de esta vida hay otro, donde es la eternidad, o por la vida eterna, o la condenación eterna. No podemos dejarnos llevar fácilmente, porque entonces dice, vendrá la destrucción repentina. Se refiere a su muerte física, a su juicio en el regreso de Cristo. Es triste y lamentable que aquellos siervos, aquellos pastores que un momento empezaron bien, pero al pasar el tiempo y al pasar los años, han perdido la eficacia, han dejado de serle fiel a Dios y se han dado hacia las ganancias deshonestas, hacia la avaricia, hacia la codicia, hacia las cosas materiales. Pero para la iglesia las promesas no son cosas materiales. Para la iglesia las promesas son cosas espirituales, una patria celestial. Nosotros no somos de la tierra, nosotros no somos de aquí de abajo, nosotros somos ciudadanos de arriba de los cielos. Y por tanto tú no puedes poner tu mirada aquí en la tierra. Aquí en la tierra tú y yo no tenemos nada, pero más arriba en los cielos dijo su palabra el Señor, que allá en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si Él dijo en la casa de mi Padre, tanto el Padre
de Jesucristo es nuestro Padre, y en la casa de nuestro Padre hay una morada para ti y para mí. Por eso la palabra del Señor dijo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No permites que otro tome tu lugar. No permites que allá en el cielo donde tú te ibas a sentar, otro esté asentado y tú estés condenado. Porque aquel día, dice la palabra, que se pasará lista ya en los cielos. Y todos aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida, gloria al Señor, felices y contentos, responderán a sus nombres y dirán: Señor, heme aquí. Valió la pena esperar. Valió la pena sufrir en la tierra. Valió la pena ser menospreciado, despreciado, odiado en este mundo por causa de esta verdad. Por causa de esta bendita palabra. No tengas miedo, no tengas temor. Yo sé que estamos viviendo un momento difícil, un momento donde quizás hay muchas familias que en estos momentos están pasando una gran necesidad de hambre. Muchos niños en este tiempo de que el mundo entero está paralizado, de que las familias están recluidos en sus hogares. Hay tanta necesidad. Pero tú y yo como iglesia tenemos que levantar un clamor a Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar a Dios, que tenga misericordia de Dios, que tenga Dios misericordia por aquellas familias que no tienen que llevar un pan para su familia, aquellos que viven del sustento de cada día. Tú y yo como iglesia vamos a clamar a Dios por las autoridades de esta nación. Hay que clamar por aquellos hombres que en realidad muchas veces dan su vida. Mira los médicos que están atendiendo a estos pacientes. Corren riesgo de sus propias vidas y llevan riesgo para su familia. Los militares, los soldados, los policías que están en las calles, ellos también tienen familia. Pero muchas veces la inconsciencia de la humanidad, muchas veces somos inconscientes. Pero todo esto está bajo el control de Dios. No hay nada que se sale del control de Dios. Todo lo que hoy vemos es por causa de la maldad, por causa del pecado. El pecado. Por eso la Biblia dice que todo esto viene por causa de la iniquidad, por causa de la injusticia de los hombres. Podemos dar gracias a Dios, porque todavía esta nación del Perú, aunque está pasando momentos duros y difíciles, pero todavía Dios tiene misericordia y aún todavía nos guarda. Porque todavía hay hombres y mujeres que siguen clamando, hay hombres y mujeres que todavía siguen. Y el respaldo que Dios aún todavía nos guarda. Pero como iglesia tenemos una gran responsabilidad. No te descuides, mi hermano, no te descuides, mi hermana. Sé quizás en estos tiempos no nos estamos reuniendo en la casa de oración, pero allí en tu casa, allí en tu cuarto, tú puedes, como dice la palabra, tú puedes hacer un altar donde cada mañana, cada tarde puedes doblar tu rodilla y puedes buscar a Dios. No es excusa.
porque vienen tiempos difíciles. Y así será cuando se viene la persecución de la iglesia. Y aún peores cosas vendrán en la gran tribulación. Por eso preparémonos, mis hermanos, mis hermanas, preparémonos, iglesia de Cristo. No es el tiempo de dormir, de perder el tiempo. Quitémonos toda injusticia de los ojos, las vanidades de este mundo. Tú que estás en las manos de Cristo, aférrate más a Dios, agárrate más de Cristo. Y tú, amigo, amiga, que quizás todavía no conoces a Cristo, todavía estás alejado de Dios, te pido en el nombre de Jesús que aún Dios te ama. Busca un lugar, busca una congregación donde congregar. Ve, entrega tu vida a Cristo. Todavía Él tiene misericordia. Todavía te espera con los brazos abiertos. No digas que todo está terminado, no digas que Dios no me ama. Si Dios no te amaría, ya no estarías en la tierra. Pero todavía Dios te ama y tú puedes entregar tu vida a Cristo. En el lugar donde estés, en el lugar donde te encuentres, tú puedes entregar tu vida al Señor y recibir como el único y salvador de tu vida. Y Él perdonará tus pecados, perdonará tus iniquidades y serás un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Inclinemos nuestros rostros y podamos dar gracias a Dios en esta preciosa tarde por este pequeño mensaje, que quizás hay muchas cosas que profundizar, hay muchas cosas que entender, hay muchas cosas, pero muchas veces el tiempo avanza. Y a todos aquellos que nos han podido sintonizar en esta tarde, que Dios me los bendiga. Que la paz de Cristo mora en vuestros corazones y que el Espíritu Santo trate con sus vidas hacia el arrepentimiento de los pecados. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta tarde por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, por darnos la oportunidad aún de presentarnos por medio de estos medios de comunicación, por darnos la oportunidad de llegar, Señor, a muchos hogares, a muchas familias. ¿Cuántos están desanimados? ¿Cuántos están desalentados? ¿Cuántos ya no tienen fuerzas para buscar, ya no tienen fuerzas para orar, ya no tienen fuerzas para meditar en tu palabra? Pero a través de este mensaje, Señor, yo te pido, papá, fortalezca la vida de cada uno de tus hijas, fortalezca la vida de cada uno de tus hijos, restaura la vida de aquellos siervos, de aquellos ministros, papá, restaura de aquellos que están alejados, aún levanta al caído. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te pido en esta tarde, papá, que tu Santo Espíritu convenza el corazón de aquellos, Señor, que todavía aún no se han convertido, y aquellos amigos que nos pudieron ver por medio de esta, amado Dios. Padre amado, te pido por cada uno de ellos también. Bendiga sus vidas, ayúdalos a entender, y todo se haga para la honra y la gloria de tu nombre, y se haga conforme a la voluntad tuya. Padre, gracias, Dios mío, gracias, bendito Rey de la Gloria, por esta preciosa tarde, de darnos el privilegio de predicar tu palabra. Reconozco, Señor, que no soy nada, no soy nadie, no merezco, Dios mío,
pero es solamente por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre eterno. El día de mañana estaremos a la misma hora transmitiendo este mensaje, la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.